Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener dentro del JavaScript? Primero deberíamos seleccionar este board y sobre este board vamos a ir dibujando o creando lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Entonces voy a seleccionar ese board, voy a crear una variable que se llame board igual y que va a ser igual a nuestro documento.querySelector. Lo vamos a seleccionar a través del querySelector y nosotros sabemos que cuando tenemos que seleccionar una clase, dentro de las paréntesis vamos a poner comillas y luego punto, en este caso porque es una clase, y board. Este es el nombre de la clase de este div al que estoy seleccionando. Y lo he seleccionado acá y si es que pongo un console.log de este elemento, de este board, vamos a ver que me lo ha seleccionado. ¿Cómo puedo corroborar este console.log? Pues viéndolo en la página web. Visual Studio Code tiene una extensión que se llama Live Server, la misma que una vez que está instalada yo lo puedo ejecutar desde el HTML y cuando le pongo en Open with Live Server me abre una página web que se está actualizando en tiempo real conforme vayamos haciendo cambio en el código. Entonces, si es que yo me voy acá a inspeccionar la página web y me voy a consola, pues voy a ver el resultado aquí. De hecho, voy a limpiar esto porque quiero que no salgan los errores iniciales y al momento que yo actualizo, pues ya tengo ese div que está acá. Aquí me dice que se está imprimiendo el main.js, la línea 3, y aquí está, que es el board. Entonces el board ya lo tengo seleccionado. Sobre él quiero dibujar. Vamos a dibujar las fichas, ¿sí? Las fichas que van a depender de una matriz inicial y que esa matriz inicial va a tener todos los elementos que queremos dibujar. Entonces, primero vamos a crear esa matriz, ¿sí? Voy a crear una variable que se llame matriz. Bueno, puede ser una constante. Y esta matriz va a ser un arreglo de arreglos. Es decir, dentro voy a tener 3 arreglos más y cada arreglo va a tener cada uno de los elementos. Voy a ponerlos de forma ordenada, luego vamos a ver cómo los desordenamos y aquí voy a poner los números 1, 2 y 3 así, de esta manera, y lo mismo puedo hacer en el resto de elementos. Obviamente aquí no va a ir los mismos, sino sería aquí ya 4, 5, 6 y este sería 7, 8 y el último que va a estar vacío lo dejo como un string vacío. Entonces, en base a esta matriz vamos a crear el tablero inicial, que como pueden ver eso va a salir ordenado, pero luego vamos a ver cómo hacemos para que se desordene, ¿sí? Entonces ya tenemos seleccionado el board, nuestro elemento board dentro del HTML, que es el único div que tenemos en este momento, y sobre ese div vamos a dibujar dependiendo de lo que se contenga en esta matriz. Vuelvo y repito para que lo tengamos en cuenta, una matriz es un arreglo de arreglos. Entonces tenemos métodos para trabajar sobre los arreglos y esos métodos debemos irlos utilizando. Entonces, primero voy a crear una función que se llame dibujar tokens. Los tokens son las fichas. Entonces voy a poner draw tokens o dibujar fichas y dentro de este draw tokens vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos bueno, aquí pongámosle en inglés, ya que estamos trabajando todo en inglés, pongámosle matrix o matriz. Entonces, partiendo de esta matriz, vamos a hacer un for each. Un for each es un método de los arreglos y lo que hace es iterar por cada elemento que tiene. Entonces,
esta matriz actualmente tiene 3 elementos. Tiene un arreglo, 2 arreglos, 3 arreglos. Entonces esto de aquí a la final es como que la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y como cada elemento representa una fila, yo voy a crear aquí una variable que se llame row porque tiene mucho más sentido. Esa es la fila, row en inglés significa fila. Y por cada fila voy a hacer otra cosa. Entonces por cada fila voy a hacer algo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer por cada fila? Pues voy a ejecutar otro for each porque cada fila es otro arreglo, ¿sí? Entonces, aquí simplemente continúo programando y le digo que por cada row quiero hacer otro for each, ¿sí? Y ahora, en cambio, voy a hacer cada for each va a iterar por cada elemento, donde voy a ir al elemento 1, al 2 y al 3. En la segunda vuelta del primer for each, en cambio, voy a ir por el 4, por el 5, por el 6. En la segunda vuelta voy a ir por el 7, el 8 y el 9 y bueno, y el vacío y así sucesivamente. Entonces, de esa forma yo tengo acceso a cada uno de los números. Entonces, si es que por cada fila aplico un for each, internamente tengo que crear otra variable. Esta vez sí ya va a ser el elemento, le voy a poner element y por cada elemento quiero que se haga algo. De momento lo que voy a hacer es imprimirlo en consola. Entonces me voy aquí a View y Word Wrap para que el código no se me salga de mi editor de código y aquí donde estaba voy a hacer un console.log de element. ¿Sí? Y vamos a ver si es que realmente en consola se imprimen todos estos números. Y he guardado cambios. Obviamente no vemos nada porque esta función dibujar tokens no la estoy utilizando en ningún momento. No la estoy ejecutando, solamente está declarada aquí. Entonces la pongo aquí al final y ahora sí. Fíjense que la línea 10, que vendría a ser esto, está imprimiendo en consola el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y yo no quiero imprimir en consola, esto solamente fue para comprobar. Yo lo que quiero es dibujar sobre mi página web, quiero dibujar elementos, divs, que representen cada una de estas fichas. Entonces, en vez de imprimir en consola, voy a abrir llaves. Y dentro de las llaves vamos a hacer que este board con el método innerHTML pues dibuje elementos o divs. Vamos a poner divs. Entonces utilizo las comillas invertidas, las mismas que me permiten insertar código JavaScript dentro de este HTML. Entonces, por un lado voy a crear un div. Este div le vamos a poner que tenga una clase para después poderle dar estilos que se llame token. Class se va a llamar token. Y dentro del div debería poner la información que tengo dentro de element. Para insertar código JavaScript simplemente tengo que poner el signo de dólar, llaves, y dentro de esto ya podría escribir esta variable que se llama element. Entonces, en vez de imprimirse aquí en consola, se va a crear en la parte superior este board que contiene ya todos los elementos. Entonces, vamos a ver. Voy a guardar cambios ahí y no los veo. Algo debe estar sucediendo, ya lo vamos a revisar. Si se fijan aquí, yo tengo un igual. Este igual lo que hace es lo imprime una vez. Una vez que lo imprime con el primer valor, con el 1, en la segunda vuelta
reemplaza ese valor por el 2, en la tercera vuelta reemplaza ese valor por el 3 y al final el último valor es un string vacío. Entonces todo lo que antes imprimió lo está reemplazando por el nuevo valor y el último valor es un string vacío. Entonces ese string vacío yo no lo veo acá. Si es que aquí yo le pongo, por ejemplo, vacío y guardo cambios, vamos a ver que a ese último valor, el vacío, sí lo estoy viendo acá. ¿Qué sucede? Que cuando estamos imprimiendo valores en nuestro HTML y queremos iterar y que sean varios, no solamente debemos poner aquí un igual, sino que debemos poner un más igual. Eso va a ir que los elementos se vayan sumando o se vayan agregando en vez de reemplazarle. Entonces le pongo más igual, guardo cambios y ahora sí, fíjense, todos estos elementos están aquí y al final tengo un vacío. En este caso el vacío pues tiene que estar vacío, lo voy a borrar y ahí ya los podemos ver. Ahora, ¿qué tenemos aquí en realidad? Nos vamos a ir acá a elementos y vamos a ver que dentro del body tengo el div board, que es el div que lo tengo aquí en el HTML, pero si es que voy dentro del board, vamos a ver 9 divs y cada uno tiene internamente el contenido que me interesa y que es los números del 1 al 8, ¿sí? Pero yo no necesito que esté, bueno, aquí internamente en la estructura HTML está muy bien, pero yo no quiero que me los dibuje de esta forma, uno debajo del otro, sino que formen una especie de tablero, lo que vimos inicialmente.